A todos los estudiantes del Diplomado Interinstitucional Buena Gobernanza para una Cultura de Transparencia, les doy la bienvenida. Mi nombre es José Portillo, gerente de Asuntos Internos de la SAT, y en esta sesión vamos a tener a bien compartir el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la SAT. Esta presentación va a ser una presentación tomando en consideración los principales elementos a nivel internacional y cómo a nivel nacional van aterrizando y se van institucionalizando. Y como ejemplo de ello vamos a colocar a la Superintendencia de Administración Tributaria desde la perspectiva de un rescate al fortalecimiento de la institucionalidad. Vamos a compartir con ustedes las buenas prácticas en materia de ética, de integridad, de transparencia y de lucha contra la corrupción. Sin más que comentarles, los felicito, los exhorto para que continúen con estos esfuerzos, ya que la administración pública necesita de hombres y mujeres valientes que hagan su función desde una perspectiva honrada y de ética. Y precisamente hablando de estas perspectivas, ¿cuáles consideran ustedes como estudiantes, como servidores públicos desde el ejercicio profesional? ¿Cuál ha sido una de las mayores problemáticas o los fenómenos que más han enraizado y los que más han hecho dudar al país, los que han dejado cierta huella? Claro, tenemos problemas sociales, económicos, políticos, pero este diplomado es muestra de una suma de esfuerzos interinstitucionales para abordar sobre una problemática. Y la problemática es la corrupción. Los dejo para que ustedes analicen y hagan una retroalimentación. En los últimos 10 años a nivel de Guatemala, ¿cuál ha sido posiblemente uno de los hitos históricos en donde Guatemala como país se ha colocado en los diarios de primer mundo, en donde la corrupción pues ha subido a todos los niveles? Y precisamente no escapa la corrupción de la administración pública. Y esto pues a mí me complace tener este espacio, me honran con su presencia y pues me complace decirles que no todo está escrito en piedra, que las situaciones se pueden cambiar y para cambiar este tipo de situaciones se necesita de esfuerzos de país y de esfuerzo de personas. Y esas personas son las que mueven a las instituciones y en ese sentido ustedes en esta tercera corte del diplomado van a ser esos motores que van a mover sus instituciones, orientándolos siempre a una cultura de transparencia y de fortalecimiento. Y en ese sentido también ustedes son los indispensables y las personas que tienen que generar esas reingenierías institucionales. No todo está escrito en piedra, podemos generar cambios. Y hoy pues vamos a mostrarles los cambios que hicimos en la Superintendencia de Administración Tributaria. Si ustedes piensan un evento histórico del año 2015, fue un tema de corrupción del caso denominado La Línea, que muchos de nosotros pues sabemos el contexto, conocemos el contexto y otros pues estuvimos inmersos en ciertas instituciones identificando este problema. Pero antes de entrar a ello, pues me gustaría comentarles que la problemática y el fenómeno de la corrupción pues no solamente es a nivel local, a nivel del hemisferio se están haciendo esfuerzos precisamente para tener instituciones sólidas, instituciones fuertes que puedan combatir contra estas problemáticas. Y claro, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Específicamente en el objetivo 16, ustedes podrán observar que parte de esa sostenibilidad económica y desarrollo de las personas está específicamente tener instituciones sólidas, tener instituciones fuertes, tener instituciones que lleven el bien común a las demás personas. Y pues yo se los quiero dejar como un referente para que ustedes lo puedan observar dentro de la guía de estudio. Es uno de los principales objetivos
y donde se encuentra básicamente el fomento a la ética, el fomento a la integridad y el fomento a la transparencia. ¿En dónde? En un espacio de administración pública, como servidores o como funcionarios públicos, empleados públicos, nosotros podemos generar este cambio y desde ya, pues, los objetivos de desarrollo sostenible van orientando y generando un marco estratégico para que cada país pueda orientar sus políticas hacia estos objetivos. ¿Qué es una política? Pues la política, una política pública son los lineamientos estratégicos y estos lineamientos estratégicos versan o se van a convertir en acciones, en estrategias para llevar a cabo un buen gobierno. En ese sentido, pues podemos tomar esto como un objetivo estratégico, como los objetivos de desarrollo sostenible y sobre esa base contribuir a generar un buen gobierno o una gobernanza desde la administración pública. A ver, y la gobernanza desde la administración pública también conlleva elementos de transparencia, elementos específicamente en donde la transparencia también lo podemos ver desde una perspectiva de transparencia fiscal activa. Y en ese sentido, la Carta Iberoamericana también desde la perspectiva del gobierno abierto, pues establece 3 pilares importantes para el gobierno abierto, que es un tema de transparencia, es un tema de rendición de cuentas y un tema de participación ciudadana. Nosotros como empleados y funcionarios públicos o también como ciudadanos podemos ejercer cualquiera de estos roles y desde la perspectiva que es nuestra obligación poner a la ciudadanía toda la información disponible. Claro, hoy tenemos una ley de acceso a la información pública, una ley específicamente relativamente nueva, en donde le ha generado a las administraciones públicas un abanico de transparencia y de poder demostrarle a toda la ciudadanía qué es lo que hace el Estado. Entonces, en ese sentido, este también es un elemento importantísimo para los gobiernos democráticos en la forma en cómo podemos rendir cuentas, cómo podemos ser transparentes desde la administración pública. Y sin duda alguna, nosotros como funcionarios también les recomiendo que leamos y que tengamos muy claro lo relativo a la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. Pues la Carta Iberoamericana de la Ética e Integridad en la Función Pública nos establece ciertos objetivos básicos, cómo nosotros podemos tener también un Estado de Derecho fuerte, tanto a nivel nacional como para el exterior, cómo podemos también reducir nuestras brechas desde la perspectiva de soborno, de corrupción, cómo podemos actuar sobre estos elementos o estos factores de soborno desde la administración pública, tratando de generar instituciones sólidas, eficaces, que puedan ser responsables ante su función y que obviamente pues sean transparentes. Y entonces esta Carta Iberoamericana nos establece cierto tipo de sugerencias en donde todas las instituciones, todas las administraciones públicas, pues deberían de ir tomando en cuenta estas sugerencias, porque estas sugerencias pues es básicamente adoptar medidas que vayan garantizando un tema de transparencia y un tema de responsabilidad. Claro, esto pues tiene que ser acceso a todo el público, esto tiene que tener una auditoría social. El sistema de pesos y de contrapesos pues se establece también dentro del Estado, que hay otros órganos que identifican y controlan y también la propia ciudadanía tiene que jugar un papel importante en materia de transparencia, en materia de fiscalización y a todas las instituciones lo tienen que hacer. Quiero comentarles que también la Carta Iberoamericana de la Ética y la Integridad en la Función Pública también desarrolla todo lo relativo al gobierno abierto. Y desde esta perspectiva del gobierno abierto es un nuevo enfoque de gobernanza y de un gobierno específicamente en el contexto iberoamericano. Esta carta pues persigue específicamente colocar ante los ojos de todas las personas la información disponible y sin ningún tipo de intervención para que todos los ciudadanos puedan conocer la administración pública en todos los temas. Y recordemos también
que una de las principales funciones de fiscalización también es específicamente en el presupuesto y en los temas financieros. Entonces, desde ya, pues créame y les comento que ser un funcionario, ser un servidor público en un país como Guatemala, pues es de bastante honor, pero también de bastante responsabilidad. Y ustedes están ejerciendo una función en donde no es una función fácil, pero podemos generar un cambio. Podemos generar un cambio contribuyendo a generar y a fortalecer las administraciones y principalmente el trabajo de un buen funcionario. Y esta Carta Iberoamericana, tanto la de gobierno abierto como también la de la ética y la integridad en la función pública, es la Biblia de todos los empleados y funcionarios públicos de Guatemala. Tenemos que seguir firmemente adoptando medidas de transparencia, medidas de ética, y en ese sentido, pues esto va a coadyuvar a que seamos una de las instituciones y uno de los países con mayor prestigio en materia de transparencia. Déjenme contarles que la corrupción, la transparencia, la ética, pues no es un tema de moda hoy día, no es un tema de boca en boca, solo en Guatemala. Esto es un tema a nivel general, a nivel de país. Organizaciones como el INCAE, específicamente con sede en Costa Rica, ustedes pueden observar que ya han estado generando publicaciones específicamente orientadas al tema de ver a las instituciones, ver a los países como una mirada, podemos ver este estudio como una mirada al tema de corrupción y fraudes en las empresas de América Latina. Y cuando hablamos de empresas de América Latina, también recordemos que toda empresa privada también tiene cierta relación con la administración pública. Entonces, ¿cómo el ámbito privado y el ámbito público tienen puntos de conexión? Y un punto de conexión podemos establecer muy claramente la administración tributaria. ¿Cómo es la administración tributaria en cada país? En la Superintendencia de Administración de Guatemala, pues obviamente la contraparte estratégica son los contribuyentes, y todos los contribuyentes pues tienen también empresas grandes, medianas, que contribuyen al pago de sus impuestos, y esos impuestos se traducen específicamente para generar el bien común establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Vemos cómo desde el pilar más importante de una administración pública, cómo abastece y cómo recauda sus tributos, desde ahí pueden existir ya elementos de corrupción o elementos que puedan propiciar alguna especie de fraude. Y en ese sentido, pues hoy en el año 2022, hoy tenemos una SAT totalmente renovada o totalmente transparente, pero es una institución relativamente joven. Quiero comentarles que pues nosotros como institución tenemos 24 años de creación. Cumplimos recientemente 24 años, pero en el año 2015 seguramente ustedes conocieron el caso denominado La Línea. Y claro, el epicentro de la corrupción, y que lo vamos a ver en unos momentos, pues orientaba todos sus esfuerzos entre la compañía o la empresa privada orientada directamente con la administración pública. Y desde esa perspectiva les vamos a mostrar, y les voy a mostrar también una gráfica más adelante de cómo la corrupción impacta gravemente en los procesos de recaudación y por lo tanto en el bien común específicamente para toda la ciudadanía de Guatemala, que se traduce en las garantías, en los derechos, en los servicios públicos como seguridad, salud, educación, entre otros, ¿verdad? Quiero también comentarles que a nivel del hemisferio, pues existe la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Bueno, ¿qué es la OCDE? Pues la OCDE específicamente también es un organismo internacional que también está volteando a ver estos temas como de suma importancia. Y estos temas específicamente ellos también están generando incidencia a todos los países tanto del continente americano como el europeo, pues están generando propuestas en materia de integridad, propuestas para generar una cultura de integridad, una cultura de transparencia. Y desde esta perspectiva, la OCDE también está buscando todos sus medios para que todas las administraciones
para que todos los estados pues tengan estos temas de materia primordial, y la transparencia es de suma importancia. La Organización Mundial de Aduanas tampoco se queda atrás como un ente de referente a nivel, como un organismo internacional. También ellos tienen su propio código de conducta y de ética que describe cuáles tienen que ser los principales comportamientos o los estándares exigidos en materia de conducta a todos los empleados, servidores públicos que tienen relación con temas del servicio aduanero. La Superintendencia de Administración Tributaria también cuenta como parte de sus dos grandes objetivos. Uno es la recaudación de tributos internos, pero dos, también viene toda la parte del comercio exterior, traducido a la Intendencia de Aduanas. Y la Intendencia de Aduanas, como todos ustedes saben, pues es una dependencia de la Superintendencia de Administración Tributaria que está distribuida en todo el territorio nacional, en todas las aduanas. Y nosotros, como Superintendencia de Administración Tributaria, también tenemos esta característica. En otros países, pues rentas internas o los tributos internos es una dependencia y el sistema aduanero es otra dependencia. En Guatemala las tenemos ambas en la misma institución, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, y desde esta perspectiva, pues también todas las personas que trabajan en el servicio aduanero, pues tienen que tener estas características de empleado y de servidor público, ético y transparente, porque ellos están en cada aduana, ellos están llevando la administración pública, están llevando la parte del Estado a estas aduanas también para ver todo el tema de contribuir al pago de los impuestos, contribuir al cumplimiento de la ley, evitar específicamente temas de fraude, temas de soborno. Entonces, es una función sumamente importante la que realizan todas las personas que trabajan en el servicio aduanero, porque también desde ahí ellos van contribuyendo con los objetivos del bien común que se establece desde la Constitución política. Pues en términos generales, ustedes pueden observar que nos hemos ido de instituciones privadas, de instituciones públicas, organismos internacionales, universidad. En este caso, este es un estudio de la Universidad de Harvard, en donde también hablan del modelo de transparencia y de corrupción. ¿Cuáles son esos modelos de transparencia? ¿Cómo definen también el modelo de transparencia desde la Universidad de Harvard? Y vemos de que acá, pues obviamente también tiene ciertos elementos en materia de corrupción institucional. O sea, aquí ya lo definimos específicamente en donde un tema de corrupción ya cae específico en las instituciones. Pero para que exista esta corrupción, tiene que haber también una persona que corrompe, una contraparte que también corrompe. Y desde esa perspectiva, pues obviamente ahí es donde se van erosionando las instituciones, se van erosionando la confianza de la ciudadanía ante estas instituciones. Entonces, universidades, el sector académico, el sector público, el sector privado, vemos esta problemática que tenemos que abordarla y tenemos que abordarla todos juntos. Y muestra de ese abordaje integral, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues claramente hemos identificado que existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Y qué es esta? Pues es un mecanismo, la prevención y la lucha contra la corrupción requieren de un enfoque integral, multidisciplinario, y cuando hablamos integral y multidisciplinario, significa que todo mundo, desde las perspectivas distintas, ópticas y desde los roles que podemos tener cada uno en la sociedad, ya sea guatemalteca o cualquier sociedad del mundo, pues tenemos roles que cumplir y todo el mundo tenemos una parte activa que trabajar en materia de transparencia, en materia de lucha contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, podemos observar que tiene 5 pilares fundamentales que abarca su trabajo. Ustedes podrán observar, y recientemente salió
un estudio cómo estamos como Guatemala en materia de transparencia y en materia de corrupción. Y en ese sentido, pues también se han identificado y el gobierno actual ha generado estrategias para luchar contra este flagelo. La política pública en Guatemala pues abarca directamente un trabajo frontal de lucha contra la corrupción. Podemos recordar que a inicios del gobierno actual, el presidente firmó un convenio anticorrupción y ese convenio anticorrupción, junto con el convenio para la buena gobernanza, pues han sido mecanismos desde una política pública basada específicamente en convenios interinstitucionales. Y este diplomado y esta tercera corte es parte de estos resultados. A mí me complace decirles que ustedes como tercera corte, en este diplomado, ustedes están recibiendo un sinfín de temas desde la administración pública, pero todos esos temas van orientados al tema de la transformación institucional y cómo nosotros también, ustedes como estudiantes, pueden convertir sus instituciones en instituciones más sólidas, en instituciones fuertes. Y todo el abanico de normas, de convenios, de instituciones académicas, privadas, pues también están abarcando la problemática, porque esto limita, como bien lo mencionábamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la corrupción limita el ejercicio de la ciudadanía, la corrupción limita el acceso a la justicia, limita el acceso a la salud, el acceso a la justicia, a la seguridad, a la educación, a la alimentación. Entonces, un flagelo desde esta perspectiva de corrupción, pues tiene que ser abordado de manera integral y con todos los sectores. No es casualidad que la Convención Interamericana pues establezca estos mecanismos para identificar la corrupción en los países, recomendaciones para prevenir la corrupción, como cada estado a nivel del continente o a nivel global pues van generando actualizaciones en sus legislaciones. Vemos que Guatemala no es la excepción. En el año 2015 se crea el caso de La Línea, específicamente un tema de corrupción en materia de aduanas, pero en el año 2016 el Congreso de la República de Guatemala ya crea el decreto 37-2016 orientado a fortalecer la transparencia fiscal, generando mecanismos de prevención, generando mecanismos para las instituciones para que puedan tener mayor transparencia. Y en ese sentido, pues ese es el rol activo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Participar en la sociedad como funcionarios, como empleados o como ciudadanos de una sociedad activa exigiendo nuestros derechos es importante, pero también es importante que si somos funcionarios y si somos empleados públicos, trabajemos de manera honesta y trabajemos de manera transparente para que tengamos instituciones sólidas y fortalecidas día a día. Y claro, el Estado, ustedes harán memoria de cuánto se remonta la función del Estado, ¿verdad? También tenemos cuál era esa función paternalista del Estado, como el Estado policía, el Estado protector, el Estado que generaba los mecanismos, pero hoy día vemos que el Estado también juega un papel importante en el desarrollo de la persona humana. Y todos acá tenemos necesidades que cumplir y tenemos esas necesidades. Y por ejemplo, nosotros como empleados y funcionarios públicos, pues también tenemos una necesidad de autorrealización y de pertenecer a instituciones sólidas con un buen prestigio. Y en ese sentido, pues lo que ustedes están acá haciendo, este estudio, lo que ustedes están viendo en este diplomado, pues les va a abrir el lente y van a tener una perspectiva, una vista más holística de temas de la administración pública, temas importantísimos para su función y temas específicos que les van a coadyuvar a generar un Estado democrático, transparente y ético. Y regresando también en el ámbito internacional, podemos identificar también cómo la Convención Interamericana contra la Corrupción también establece mecanismos de seguimiento, mecanismos para identificar básicamente cómo se van generando y cómo se van adoptando medidas de prevención y de lucha contra la corrupción en cada estado. La Organización de Estados Americanos
pues establece ciertos mecanismos, tenemos exámenes periódicamente y las instituciones que estamos acá en este diplomado también formamos y jugamos un papel importante en fortalecer la transparencia a nivel del continente y a nivel de la institución y a nivel del país de Guatemala. Otra política otra perspectiva podemos ir viendo estudios a nivel guatemalteco. Este es un estudio guatemalteco que abarca la corrupción. Este es un estudio del año 2015 y vemos cómo en el año 2015, posteriormente al caso de la línea, comenzaron a existir estudios en materia de corrupción, estudios de transparencia, estudios que van orientados específicamente a luchar contra este flagelo que socava la economía y el desarrollo de cualquier pueblo. A nivel de México, que este es otro estudio, ustedes pueden identificar que también hablan de la integridad, de la ética, de la prevención a la corrupción y específicamente en el sector público. Han existido y se han generado guías para la implementación de buenas prácticas, mecanismos de control, se han creado normas internacionales específicamente para prevenir la corrupción, el soborno, el fraude. Y pues todos los países en la región están haciendo su esfuerzo. Acá también tenemos un estudio sobre administración de riesgos de corrupción, esto específicamente en Paraguay, y acá lo tenemos desde la perspectiva de Colombia, cómo también podemos prevenir la corrupción. Entonces, quiero darle con esto pues algunos elementos en donde ustedes puedan identificar que la corrupción no solamente es del Estado de Guatemala, la corrupción no solamente es a nivel guatemalteco, sino la corrupción es un tema que se está abordando a nivel general. Y los objetivos de desarrollo sostenible también orientan la corrupción desde la perspectiva de las instituciones deficientes o débiles y cómo también al fortalecer las instituciones públicas también podemos ir generando mayor economía y mayor desarrollo en cada uno de los ciudadanos de cada estado, parte de las que forman parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno. ¿Qué entendemos por corrupción? Un estudio también desde la DIAN de Colombia, avalado también por muchos países. Y en ese perspectiva establece que la corrupción es un fenómeno social. Involucra tres elementos: la relación de poder o confianza, el desvío del poder y la obtención de un beneficio particular. Todos nosotros hemos visto y hemos ejercido estas funciones o estas relaciones de poder desde el momento que somos servidores públicos, ya sea funcionario o empleado público, tenemos una relación de poder hacia la otra persona. Sin embargo, nunca debemos de desviar los objetivos para el Estado. Y los objetivos del Estado es específicamente cumplir nuestro trabajo como servidores íntegros y éticos sin obtener ningún beneficio. Y de esa cuenta, más adelante ustedes van a poder observar cómo los códigos de ética forman parte fundamental de las legislaciones o de la normativa interna de cada institución. Cómo también las instituciones que ejercen una función fiscalizadora día a día también están generando reingeniería en la normativa, reingeniería en los procedimientos para fortalecer una transparencia, para fortalecer las instituciones. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es generar mayor gobernanza. Para tener una gobernanza es necesario identificar el problema y es necesario también abordar esas causas del problema. ¿Cuál es el mayor activo de una institución? Claro, posiblemente y seguramente es su gente, su talento humano, pero detrás de ese talento humano, la imagen reputacional es una de los principales elementos en materia de una institución. Es decir, nosotros tenemos todos, o la gran mayoría, cuentas bancarias y muchos de nosotros definimos en qué banco depositar nuestro dinero, pero ninguno de nosotros va a generar un depósito de nuestro dinero en un banco que seguramente tenga problemas, tenga dudas de legitimidad, que la superintendencia de bancos que lo tenga clasificado como banco de alto riesgo, o precisamente que se tome para hacer temas de fraudes, temas de corrupción, blanqueo de capitales y que tenga varios reportes ante la Intendencia de Verificación Especial. Entonces, claro, esa confianza que nosotros tenemos hacia los bancos del sector o del ámbito financiero,
pues es lo mismo lo que los ciudadanos tienen con las instituciones. La confianza que los ciudadanos de cualquier estado depositan ante sus instituciones, del pago de impuestos, que es una obligación y data desde años, porque ahí es donde se materializa específicamente todo el bien común de cualquier estado. Yo quiero dejarlos para que ustedes piensen un poco del año 2015, específicamente el caso de la línea. Este fue un caso que impactó gravemente al país. Tuvimos una crisis en país, fuimos de las primeras instituciones, bueno, a nivel país estuvimos en los diarios internacionales de todos los demás países, con una crisis que partió desde la perspectiva institucional y con una crisis que partió también a la perspectiva social. Y pues yo como representante de la Superintendencia de Administración Tributaria, quiero comentarles y quiero abordar un poco sobre este tema para que ustedes puedan identificar cómo de una crisis también surgen oportunidades. Claro, esta crisis fue dándose poco a poco y el caso de la línea, ustedes saben que específicamente fue en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cuál es el objetivo de la Superintendencia de Administración Tributaria? Pues tiene dos objetivos claros, ¿verdad? Uno, pues obviamente es la recaudación de los tributos internos y obviamente recaudar con transparencia y efectividad. Y la otra, pues, es todo lo relacionado a la recaudación de los tributos o del comercio exterior. Tanto en el ámbito tributario guatemalteco como en el comercio exterior, pues estos dos tributos internos y de comercio exterior, pues son los que van generando todo el presupuesto para las demás instituciones. Y la Superintendencia de Administración Tributaria se convierte en una institución importante desde la perspectiva de cumplir con las políticas públicas de cada gobierno. Y esas políticas públicas se van traduciendo a todo lo que nosotros desarrollamos en nuestros planes, en nuestras estrategias, en el cumplimiento de nuestros indicadores y nuestras actividades por resultado. El caso de la línea, pues todos ustedes, la mayoría saben que era una estructura que funcionó paralelamente en la administración tributaria desde el ámbito aduanero, pero también desde la parte privada, porque también habían personas individuales desde la iniciativa privada que generaban este tipo de relación con empleados y funcionarios de la SAT, y el modus operandi era básicamente en las aduanas no pagar los impuestos. Entonces, en ese sentido, la CICIG en su oportunidad con el Ministerio Público, pues identificaron la estructura interna y la estructura externa del caso de la línea. Claro, para ese entonces, en el año 2015-2016, la Superintendencia de Administración Tributaria pues pasó a ser una de las instituciones en donde la institucionalidad estaba debilitada. En esta gráfica pues podemos observar cómo desde el presidente de la República de Guatemala en su momento, la vicepresidenta, altos funcionarios tenían una estructura paralela a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero paralelamente a lo externo también existía esta misma estructura criminal que generaban estas coordinaciones a nivel operativo, pero también a nivel estratégico. Y en esa perspectiva, pues ustedes también conocen que este fue un hito para el país, este fue un hito en donde todos los diarios pues exigían el tema de transparencia, que había corrupción. Esto le costó también el gobierno al presidente y a la vicepresidenta del momento. Y se imaginan todos estos diarios de circulación interna también circulaban en otros países, indicando específicamente cómo, miren esta fotografía, por ejemplo, Pérez y Valdetti dirigían robo en SAT y la SAT, déjenme comentarles que la SAT pues fue creada en el año 1998 y fue creada bajo altos estándares de calidad, de ética y de transparencia. De hecho, la Superintendencia de Administración Tributaria tomó en consideración muchos de los mecanismos que utilizaba la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, para la contratación de su personal. Es decir, que en ese año, en el año 1998, los estándares para que una persona ingresara a la Superintendencia de Administración Tributaria, pues eran estándares altos, identificados específicamente a través de
de pruebas socioeconómicas, de estudios socioeconómicos. Se identificaba evidentemente que las personas que fueran a pertenecer a la institución, pues no tuvieran ningún tipo de conflicto de interés, que no tuvieran ningún tipo de ilícito cometido, porque garantizar el talento humano, garantizar un talento humano bueno significa tener una institución sólida más adelante. Sin embargo, con el pasar de los días, de los años, la Superintendencia de Administración Tributaria fue dejando de hacer algunos controles en el personal, y ahí es donde precisamente algunos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, es decir, máximos funcionarios, superintendentes, intendentes, gerentes, pues cometían este tipo de ilícito en coordinación con el gobierno y en coordinación específicamente con el presidente de la República. Y se dio en el tema de aduanas, pero claro, acá también nosotros recordemos que tenemos también una función fiscalizadora y de recaudación de tributos. El año 2015 fue un parteaguas para la Superintendencia de Administración Tributaria, y en ese sentido hubo un esfuerzo de país. El esfuerzo de país, y ahí sí, como lo mencionábamos hace un momento, tiene que ser un esfuerzo integral y multidisciplinario, porque también el Congreso de la República de Guatemala, el gobierno también desde la perspectiva y de la crisis institucional, pues teníamos que hacer algo. Y desde esa perspectiva, pues en el año 2016 entra en vigencia el decreto 37/2016, y vean cómo es el título: Ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la gobernanza de la SAT. Claro, la gobernanza de la SAT y el fortalecimiento de la transparencia en el año 2015 pues era un tema sumamente complicado, y era un tema sumamente complejo, en donde no solo el gobierno estaba involucrado, donde no solo el organismo legislativo a través del Congreso estaba involucrado, sino también todos los organismos de cooperación internacional también estaban incidiendo en Guatemala y en su estado para generar un estado fortalecido y democrático. Y en ese sentido, pues entra en vigencia la ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal, y ahí también coadyuva a tener mayores elementos de control y de prevención a la corrupción. Esto orientado específicamente a la superintendencia, porque la Superintendencia de Administración Tributaria fue el epicentro de la corrupción a nivel de país. Acá ustedes pueden observar el marco regulatorio específicamente de la Superintendencia de Administración Tributaria, tomando en consideración el decreto 37/2016, que es la ley para el fortalecimiento de la transparencia fiscal, con elementos positivos específicamente después de una crisis, después del caso de la línea, y con elementos positivos identificando y creando órganos de control interno dentro de la SAT. ¿Para qué? Para promover la transparencia y para promover una buena gobernanza. El decreto 198, pues es la ley que crea la Superintendencia de Administración Tributaria como la institución encargada de recaudación de impuestos en el ámbito guatemalteco. Y a lo interno de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues tenemos los acuerdos de directorio y también tenemos resoluciones de superintendente donde crean algunas figuras de control. Déjenme mostrarles una línea de tiempo, como en el año 2015 existió el caso de la línea, y paralelamente esto fue a 17 años de creación de la Superintendencia de Administración Tributaria. A 17 años se destapa el caso de la línea, y acá ustedes pueden ir observando cómo altos funcionarios pues fueron aprehendidos y hoy están bajo un proceso penal, específicamente altos funcionarios como superintendentes, intendentes, gerentes, etcétera. Y en el año 2016, pues es un fortalecimiento y es un tema de país en donde se crea el decreto 37/2016, y acá pues también se crea un organismo de control. Estos organismos de control a lo interno son sumamente importantes. Muchas veces no les hemos dado la importancia de estos mecanismos de control, porque todas las instituciones tienen una función principal. Sin embargo, estos mecanismos de control, ya sea asuntos internos, ya sean inspectorías, son sistemas democráticos que se establecen incluso en la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Ustedes pueden identificar cómo la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, hablando en materia de seguridad, establece un subsistema de inspectorías. Entonces,
Cada institución pues tiene una inspectoría o tiene un organismo de control y todas las instituciones a nivel de Guatemala deben de tener estos sistemas democráticos de control. ¿Por qué? Porque establece que cada empleado y cada funcionario ejerza la función de manera transparente y si es necesario, pues identificar una infracción, una causa y poder generar las actuaciones de régimen disciplinario si así lo amerita. Miren esta gráfica, yo quiero comentarles todo el mundo, pues esta es una gráfica en donde muestra cuáles son los efectos de la corrupción en materia de carga tributaria, o sea, cuánto recaudó la Superintendencia de Administración Tributaria, y esta es una gráfica desde el 2001 hasta el 2019 y más o menos la carga tributaria como era. En el año 2008 existió una crisis financiera a nivel internacional y la carga tributaria, si ustedes pueden observar aquí, cayó al 11%. Esta fue una baja en materia de carga tributaria, pero claro, había un tema de país, era un tema internacional de crisis. Posteriormente, ustedes pueden observar en el año 2015, ustedes se dan cuenta que en el año 2015 descendió aún más la carga tributaria, o sea, la recaudación de impuestos fue menor. Fue menor inclusive a la crisis financiera internacional del año 2008. Entonces, ustedes con esta visualización y con esta gráfica pueden identificar cómo los efectos de la corrupción socavan gravemente el desarrollo de un país. Y en este sentido, acá lo tenemos evidenciado en donde un caso de corrupción afectó gravemente más que la crisis internacional financiera. Y claro, esto no significa que no se estuviera recaudando. Lo que sucede es que el dinero y la recaudación se está viendo para otras personas, para cuentas privadas, para beneficios particulares y no para el beneficio común. Entonces, acá nosotros pues tenemos que tener esa claridad que en las instituciones que nosotros estamos trabajando, pues el bien común es el general, el bien común va a prevalecer sobre el particular. Y desde esta perspectiva, ustedes identifican temas de corrupción y que esos temas de corrupción socavan y legitiman las instituciones, la credibilidad de las instituciones y por lo tanto también impactan porque con menos recaudación hay menos presupuesto, hay mayor inversión o hay mayores préstamos porque el Estado tiene que funcionar de una u otra forma. Entonces, en ese sentido, la corrupción es un tema que tenemos que abordar todos desde una perspectiva multisectorial, integral, desde el ámbito académico, desde el ámbito privado, desde el ámbito estatal. Entonces, yo quiero comentarles que este rescate al 2022 de la Superintendencia de Administración Tributaria no ha sido nada fácil. Actualmente la Superintendencia de Administración Tributaria somos más de 6,000 personas que trabajamos en la SAT, distribuidos en todo el país. Muchos de los colaboradores pues están recibiendo también este diplomado y en ese sentido quiero comentarles algunas de las buenas prácticas de la Superintendencia de Administración Tributaria que han generado al día de hoy una institución estable, una institución sólida y una institución que poco a poco hemos ido dejando ese pasado oscuro del año 2015, del tema de la corrupción del 2015, a transitar a un modelo de transparencia institucional y por lo tanto de una buena gobernanza a lo interno de la institución. Se creó la Gerencia de Asuntos Internos en el año 2016 y específicamente esta era un órgano de control de la superintendencia a lo interno. ¿Cuál fue ese órgano de control? Pues la creación de asuntos internos, tuvimos el apoyo de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hubo un fuerte apoyo de la Embajada de los Estados Unidos para crear dentro de la SAT una dependencia denominada Gerencia de Asuntos Internos que combatiera y que luchara contra la corrupción, pero no solamente luchar contra la corrupción, sino también que fuera una institución, una dependencia que promoviera la ética, la integridad y la transparencia. Y en ese sentido, pues en el año 2016
se crea la Gerencia de Asuntos Internos como un esfuerzo, no solamente que venía ya desde el decreto 37 de 2016 del Congreso, sino también con el convencimiento de las altas autoridades. El directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria jugó un papel importante en la creación de esta dependencia, y la creación y del superintendente en su momento también jugó un papel importante en la creación de la gerencia, porque existe la voluntad, pero esa voluntad política también se debe traducir en plazas, en presupuesto y en un tema de funcionamiento. Y déjenme decirles que en la SAT sí existió una reingeniería institucional en donde se realizó un cambio totalmente en la administración interna, en la estructura orgánica, y acá nosotros podemos observar una radiografía de la Superintendencia de Administración Tributaria. El directorio como máximo nivel estratégico, y le sigue el superintendente. Y al superintendente, pues acá tenemos todos los intendentes que se dedican ya específicamente de la esencia normativa de la Superintendencia de Administración Tributaria. Acá pues están los intendentes de aduanas, de recaudación, de fiscalización, asuntos jurídicos, de atención al contribuyente, y estos son órganos de gestión de recursos y de apoyo técnico. Y acá ustedes pueden observar la función de control interno dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. La gerencia de asuntos internos, vean la posición, y aquí es donde les hablo que nosotros podemos hacer cambios a lo interno de nuestras instituciones, creando dependencias de control y dependencias de control que dependan de la máxima autoridad. Porque si estos órganos de control los colocamos a nivel bajo, no van a tener ninguna injerencia. Por eso es que el subsistema de inspectoría de la Ley Marco, el Sistema Nacional de Seguridad y otras inspectorías a nivel de varias instituciones de Guatemala, el inspector o el gerente de asuntos internos debe tener una función de alto nivel. Y de alto nivel, así como lo mostramos acá en la Superintendencia de Administración Tributaria. Esta gerencia depende básicamente del directorio, es decir, que esta gerencia puede investigar cualquier acto irregular administrativo de posibles ilícitos o de incumplimientos éticos a todas las, desde el superintendente, desde los intendentes, desde los gerentes, profesionales, técnicos, entran por acá. Entonces, esta gerencia es la que identifica estos incumplimientos normativos y si en dado caso existe la posibilidad de que estos funcionarios o empleados públicos han cometido algún posible hecho ilícito, estas gerencias de asuntos internos tiene la capacidad para denunciar ante el Ministerio Público este posible hecho ilícito. Y en ese sentido, pues tiene totalmente una independencia absoluta, tiene el reporte al directorio como máximo órgano colegiado, y en ese sentido también se colocó desde esta perspectiva, porque si ustedes se recuerdan, el superintendente anterior, en el año 2015, pues también desde acá se generaba el tema de corrupción. Entonces, desde acá para abajo generaba el tema de corrupción y había una línea jerárquica de corrupción en donde le afectaba a todo el mundo. Entonces, acá, pues esta es una institución, una dependencia de control desde el máximo nivel. Y esa es la importancia, porque esta gerencia pues tiene una filosofía específicamente y una visión de promover la ética, la integridad y de luchar contra la corrupción. Quiero comentarles que también esta gerencia pues está dividida en 3 departamentos. Un departamento que ustedes pueden ver acá específicamente en rojo, que es un departamento de investigaciones internas, que es un departamento que tiene también un ámbito correctivo. Es decir, que cuando una persona incumple una normativa interna, pues se hace una investigación administrativa y se genera y se aplica el régimen disciplinario. Pero no solamente nos quedamos desde un punto de vista correctivo, sino también tenemos un espacio desde el ámbito preventivo. ¿Cuál es ese ámbito preventivo? Tenemos 2 ámbitos preventivos, uno enfocado a las personas y uno enfocado a los procesos. Toda institución es perfectible día a día, las personas somos perfectibles día a día, podemos capacitarnos. Lo que ustedes están haciendo hoy como estudiantes de esta tercera corte
es generando competencias para su desarrollo profesional. Y en ese sentido, nosotros también identificamos vulnerabilidades en esta gerencia de asuntos internos a los procesos de la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria pues tiene procesos, ustedes saben que la SAT pues tiene bastantes procesos en materia de recaudación, en materia de registro fiscal de vehículos, en materia de fiscalización, de aduanas, y muchos de estos procesos son perfectibles o se van quedando atrás. Y esta gerencia también hace evaluaciones para identificar vulnerabilidades, riesgos que atenten contra un soborno o contra el fraude. Entonces, nosotros también, desde la Gerencia de Asuntos Internos, podemos identificar esta perspectiva. Y por otro lado, también se implementó nuevamente mecanismos de confiabilidad del personal. Quiero comentarles que en la SAT todos los funcionarios públicos y empleados son sometidos a pruebas de confiabilidad. Está normado dentro de la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. El propio superintendente se debe de someter a pruebas de confiabilidad y quiero comentarles, pues tenemos equipo especializado, personas altamente calificadas que realizan estas pruebas. Claro, esto hoy en el año 2022, pues es un adelanto y la Superintendencia de Administración Tributaria sabe que esto se deben de someter a pruebas de confiabilidad, de estudios socioeconómicos. Presentamos nuestra declaración jurada patrimonial año con año para ver si tenemos algún incremento injustificado en nuestros activos. Entonces, somos una de las instituciones que hoy por hoy, año 2022, pues ya tenemos internalizado que tenemos que hacer todo esto. Sin embargo, en el año 2016, pues someterse a un polígrafo, someterse a una visita domiciliar, someterse a una prueba toxicológica, someterse a un eye detect, que es un lector óptico que verifica si uno está mintiendo o no, pues obviamente se tergiversaba desde la perspectiva que atentaba a los derechos humanos, a los derechos de las personas. Y no, la idea era ir generando una institución más transparente, más sólida. Y claro, esta reingeniería, pues fue ese desgaste también que hubo y fue un tema de cambio cultural. Para cambiar la cultura de una institución es de años. Nosotros logramos ir cambiando la cultura de la SAT en unos 4 o 5 años. Y esta cultura se traduce en la forma de pensar, en la forma de actuar, sus hábitos, sus ritos, sus costumbres. Y hoy día, déjenme decirles que la Superintendencia de Administración Tributaria es un buen patrono. Y muchas personas externas, ciudadanos o de otras instituciones, pues quieren estar en la SAT porque ya es una institución que ha generado una estabilidad institucional en materia de credibilidad. Acá tenemos un recorrido, como desde el año 2016 el Congreso de la República de Guatemala crea el decreto 37/2016, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal. En el año 2017, este es un hito, pues se crea específicamente los mecanismos de control, se crea la Gerencia de Asuntos Internos como un ente de control interno que reporta al máximo nivel, al directorio, y se comienzan a generar temas específicos en materia de ética, en materia de transparencia, en materia proactiva desde la lucha contra la corrupción, desde un punto de vista propositivo. Y vamos avanzando poco a poco en la superintendencia. Desde el año 2019, pues ya contamos con una certificación internacional ISO 37001, que es específicamente una certificación que va orientada a prevenir el soborno, una certificación antisoborno, y la Gerencia de Asuntos Internos con la Gerencia de Planificación están implementando esta 37001. Claro, poco a poco hemos ido certificando más procesos, estamos en el plan estratégico del señor superintendente, pues se tiene una proyección de abarcar casi 30 procesos más, y acá pues estamos certificando y estamos incorporando a la norma internacional ISO 37001 antisoborno otras oficinas tributarias, otros procesos. Claro, no significa que vamos a romper el tema de la corrupción al 100%, pero sí la idea es reducir y minimizar los hechos de corrupción. Pero todo esto, la norma internacional ISO 37001 va acompañada también
de una norma de calidad, de procesos de concientización, de procesos de sensibilización, capacitación, etcétera. Y en el año 2021, pues ustedes pueden ver, al año pasado, pues la SAT pues ya era una institución bastante sólida. Hemos cumplido con la meta establecida año con año en materia de recaudación. El trabajo de todos los funcionarios públicos se hace de manera transparente y si existen algunas anomalías, también tenemos incluso canales de denuncia establecidos a lo interno. Tenemos relación y coordinación específicamente con el Ministerio Público, con distintas fiscalías y trabajamos de manera conjunta. Específicamente cuando identificamos estructuras ilícitas dentro de la institución, pues ya trabajamos esto como competencia del Ministerio Público. Pero esta cooperación se hace de manera integral a otras instituciones. Quiero comentarles que también como SAT a lo interno, nosotros en el año 2016, si ustedes pueden observar esta gráfica, en el año 2016 existieron 86 denuncias en materia de corrupción, en materia de incumplimiento. 86 denuncias, claro, no existía un ente, una dependencia que pudiera generar la investigación administrativa y pudiera dar respuesta a todas estas denuncias. Pero también estaba creándose la Gerencia de Asuntos Internos y desde esa perspectiva también dentro de la cultura institucional en el año 2016 no mermaba y no estaba toda la institución orientada al tema de transparencia. Claro, un año antes había sido casos de corrupción, casos en donde altos funcionarios pues tapaban todos los temas de corrupción, entonces no existía una cultura de denuncia, no existía una cultura de transparencia. Poco a poco pues se fueron implementando canales de denuncia a nivel de correo electrónico, call center, dependencias orientadas específicamente para ver este tema. Y ustedes pueden observar cómo hubo un aumento significativo del 2016 al 2021 en materia de denuncias. O sea, que este aumento significativo no significa que hayan más hechos de corrupción o no significa que hayan más incumplimientos normativos. Simple y sencillamente la gente a lo interno como a lo externo de la institución, ya tienen mayor confianza en la SAT y se animan a interponer sus denuncias por cualquier índole, por actos de corrupción o por posibles incumplimientos administrativos. Y déjenme comentarles que también desde esta perspectiva hemos tenido todo el apoyo del directorio, del superintendente, para ejercer los procedimientos disciplinarios que sean necesarios. La Gerencia de Asuntos Internos como un órgano de control también me complace comentarles que cuenta con personal altamente calificado, se ha certificado en distintas áreas. Hemos tenido certificación de poligrafistas para materia de confiabilidad, tenemos certificación de IDTEC en materia de confiabilidad, certificación de entrevistas del modelo PIS en materia de confiabilidad y todos estos procesos son apegados estrictamente al respeto por los derechos humanos. Y si cualquier persona quiere participar y quiere pertenecer al equipo de la SAT, tiene que pasar estas pruebas de confiabilidad para incorporarse a nuestros equipos. Y por otro lado, pues también estamos avanzando en certificaciones como de auditores internos de la ISO. La Superintendencia de Administración Tributaria cuenta con personal y auditores certificados para la ISO 37001, para la 9001 y recientemente también tuvimos una certificación internacional en prevención del fraude. Como todos ustedes saben, pues estas certificaciones apoyan la gestión de cada dependencia, apoyan la gestión de generar instituciones más sólidas y más fuertes. La Gerencia de Asuntos Internos como un órgano de control recientemente creado también tuvo un apoyo indiscutible y fundamental en distintos ámbitos. Quiero comentarles que a nivel de instituciones o a nivel de la institucionalidad, estas son algunas de las instituciones con las que hemos trabajado y con las que hemos tenido una cooperación internacional, interinstitucional. Muchos de ustedes que están en el diplomado, pues han participado también con trabajo desde la perspectiva de administración tributaria y coordinación interinstitucional. A nivel académico, hemos trabajado con ciertas universidades, por ejemplo, con la Universidad del Valle, hemos trabajado las pruebas de confiabilidad de los superintendentes, de los procesos de convocatoria. Con el INCAE también hemos compartido buenas prácticas y hemos tenido nuestros funcionarios han sacado cursos en materia de alta dirección, en materia de cómo gerenciar de manera correcta y asertiva.
y con otras instituciones a nivel de Estados Unidos, Colombia, España y los países que ustedes ven acá, pues hemos ido compartiendo prácticas y generando apoyos interinstitucionales. Y nosotros, como SAT, hemos apostado muy fuerte al tema de la transparencia, al tema de la ética. Este es nuestro código de ética. Todos los empleados y funcionarios públicos al ingresar tienen su código de ética, practican la ética, los valores, la responsabilidad, y esto es un tema día a día. Y ustedes como empleados y funcionarios públicos, si tienen personal bajo su cargo, pues este es un tema que arrastra y es un tema que ustedes tienen que ir haciendo día a día. La certificación ISO 37001, una mirada en términos del continente americano, pues muestra a Guatemala como una de las instituciones que tiene que luchar en estos temas de lucha contra la corrupción, promover instituciones más sólidas. Entonces, estos esfuerzos como este diplomado, como la tercera corte, pues son de suma importancia porque sensibiliza a toda la administración pública, sensibiliza a todos los funcionarios y empleados públicos a que nuestra función tiene que ser apegada con ética y con integridad. El índice de percepción de corrupción pues muestra claramente que es un tema relevante. Y desde esta perspectiva, como SAT, como les comentaba, pues implementamos la ISO 37001, Sistema de Gestión de Cumplimiento Ético, pero es básicamente la ISO antisoborno que trata de prevenir, detectar y enfrentar cualquier fraude o tema de soborno o de corrupción en la institución. Hemos tenido apoyo desde la cooperación alemana para la implementación inicial de la ISO 37001. Hemos generado cambios a nuestras políticas internas. Hemos generado una política o una declaración ética específicamente en donde todos los empleados y funcionarios de la SAT estamos comprometidos con la ética, la integridad, la transparencia, y nosotros específicamente no toleramos la corrupción, no aceptamos dádivas, no aceptamos. Entonces, desde esa perspectiva existen canales de denuncia, existen temas en donde nuestro actuar como funcionarios y empleados públicos de la SAT debe ser apegado a estricto derecho y a un tema específico. Claro, certificarse a través de una 37001 antisoborno o una ISO de calidad, pues no es fácil porque se necesita el apoyo de todas las personas y esa voluntad política y ese liderazgo desde la máxima autoridad. Si nosotros no tenemos autoridades que están al mismo nivel del compromiso, esto no puede ser. Y esto ha sido un compromiso. Ustedes se dan cuenta también que también hoy día pues existe también ya el sistema de control interno gubernamental, el SINASIG, que viene a aportar y a coadyuvar a estos temas de transparencia y de ética, que lo estamos viendo en nuestras instituciones y estamos haciendo un trabajo para identificar riesgos, posibles actos de corrupción o de fraude o de soborno. Y todo esto, pues generamos diagnósticos institucionales, consultorías de GIZ, identificamos nuestras auditorías y si se dan cuenta, pues es un trabajo de muchas personas, trabajo coordinado para lograr tener una certificación. Nos complace decirles a todos ustedes que en SAT pudimos generar un cambio, generamos un cambio del año 2015 al año 2022 o al año 2019, ya de pasar de una institución con problemas de corrupción pasamos a ser una institución orientada, certificada en materia de transparencia y antisoborno. Este pues es el certificado bajo la norma internacional antisoborno y que año con año estamos generando actualizaciones. Claro está, ahí ustedes pueden identificar, el año pasado hemos cumplido también con una verificación interna de nuestro sistema antisoborno, han generado nuevas oportunidades de mejora y nosotros como institución y administración tributaria, pues ese es el objetivo, ser una institución al servicio de la ciudadanía, que lleve los servicios más fácilmente y que se pueda ver una recaudación de impuestos de manera transparente. Entonces, en términos generales, este tipo de normas internacionales, nuestros códigos de ética, nuestros órganos de control, lo que hacen es de que tengamos instituciones más sólidas y más transparentes para ejercer nuestra función pública. Y desde esta perspectiva, estas llamadas a la reflexión, llamadas de conciencia, los códigos de ética, las campañas de integridad de ética, tienen que ser a todo nivel. El compromiso debe ser desde la máxima autoridad, pero tiene que ir una vertiente hacia abajo y el compromiso es de todo nivel. Entonces nosotros sí estamos comprometidos a tener
una actitud de servicio propositiva, a tener responsabilidad, a tener respeto con todos los ciudadanos, con nuestros mismos colegas trabajadores, pero también actuando de manera siempre productiva y transparente. Y esto ha sido un legado que hemos ido generando y también, pues como Superintendencia de Administración Tributaria, que también es un referente a nivel nacional en materia de lucha contra la corrupción, pues inclusive el presidente de la República invitó a la Superintendencia de Administración Tributaria a formar parte del convenio anticorrupción. Claro, esto pues es un hito que como una institución del año 2015 que estaba hundida en materia de corrupción, hoy sea uno de los referentes y que promuevan prácticas en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, esto sin duda alguna es un proceso, una transición en donde generamos un cambio cultural, un cambio institucional y hemos ido posicionándonos y coadyuvado también en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, inclusive a otras dependencias, a otras instituciones. El ICS es uno, estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud, con la Contraloría General de Cuentas, tenemos un espacio compartido interinstitucional en el convenio anticorrupción. Este diplomado para la buena gobernanza, pues es también parte donde la SAT ha formado, ya ha estado en estos espacios. Mi presencia acá para comentarles estas buenas prácticas, pues se debe específicamente a que todos podemos generar un cambio, todos podemos generar, si lo logramos nosotros en la SAT, generamos un cambio institucional, ustedes también pueden hacer con sus instituciones que sean instituciones eficientes y sólidas y que el servicio y el respeto a los derechos humanos y la productividad siempre sean de los más altos estándares de calidad. Y también esto lo hemos llevado a otras fronteras. Este fue un evento recientemente que realizamos desde la Superintendencia de Administración Tributaria, en donde se sumaron más de 7 países a nivel americano con el apoyo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y nosotros como SAT y como Guatemala fuimos referente a nivel de administraciones tributarias en materia contra la corrupción. Este pues fue el evento anticorrupción en materia, el evento de primavera anticorrupción. Y acá pues se detallaron algunas buenas prácticas en materia de lucha contra la corrupción y cómo también definir que la corrupción atenta y socava el desarrollo de un país. Y en ese sentido, todos nosotros estamos trabajando por un país mejor para dejarle a nuestros hijos un legado que vaya independientemente hacia el desarrollo, a que tengan una mejor calidad de vida, pero nosotros podemos hacer el cambio, generando instituciones sólidas, generando instituciones estables y que cada día nuestro trabajo sea más eficiente y de manera transparente. Entonces, mis estimados estudiantes, yo los felicito a ustedes porque con este tipo de experiencias, como muchas las que ustedes han tenido con los otros expositores, pues su ámbito de conocimiento se apertura cada día más, identifican nuevas oportunidades, identifican también nuevos procesos de reingeniería institucional. Y tomarse el tiempo para asistir a estas sesiones asincrónicas y este diplomado, créanme que les va a ser de mucha utilidad. Yo los felicito, no desmayen, los exhorto a que sigan estudiando y que todos trabajemos por un país bueno, por un país en donde queremos crecer profesionalmente, ver a nuestros nietos, ver a nuestros hijos y que tengan una autorrealización en todo. Entonces, como les decía, desde la SAT estamos acá para compartir todas las buenas prácticas y también las lecciones aprendidas en este proceso de transparencia fiscal, en este proceso de gobernanza y de buena gobernanza como institución. Entonces, hasta luego y muchos éxitos en su diplomado.